Hola, buenas tardes, chicos. Espero se encuentren bien. Eh, la idea con esta clase, que es asincrónica, es que podamos ver la, la parte final de lo que es el proceso o el mecanismo de síntesis de proteínas. Eh, Esa sería como la primera parte de esta sesión del día miércoles, para posteriormente ver los procesos de eh, posttraduccionales que conllevan a la maduración de las proteínas y a la eh, y a su posterior degradación a través de procesos bioquímicos que son relacionados a modificaciones covalentes que se dan por ubiquitinación, que posteriormente conllevan a la, la, el direccionamiento de las proteínas hacia el proteosoma. Entonces, vamos a tratar de hacerlo en dos partes, van a tener dos videos. Entonces, a continuación vamos a mirar la parte final del mecanismo de síntesis de proteínas. Entonces, que, eh, habíamos quedado que en el complejo que se había formado, en el complejo que se había formado de la subunidad mayor, la subunidad menor con el RNA ribosomal, con el RNA, perdón, con el RNA mensajero maduro, orientado y posicionado específicamente de tal forma que se permite en el sitio P, se permite la llegada de RNA de transferencia que contiene metionina y que reconoce entonces la secuencia AUG, la secuencia codón en el RNA mensajero. Entonces, eh, ahí habíamos quedado. Entonces, el siguiente paso en la síntesis del enlace peptídico es la llegada de otro RNA de transferencia que reconoce a la tripleta codón que continúa luego de la secuencia AUG y que trae un aminoácido específico. Ese se ubica en la posición A. Entonces, lo que hace la maquinaria del ribosoma es, pues, entonces, formar el enlace peptídico entre el primer aminoácido metionina y el siguiente, de tal forma que ese enlace peptídico eh, une a los dos aminoácidos eh, en la posición, pasando a la posición A. ¿Qué pasa con el tRNA que contenía metionina, que estaba en la posición B? Ese va a pasar a la posición E, que es la posición de salida, ¿cierto? Entonces, eh, eso sucede gracias, esos movimientos suceden gracias a un consumo de energía de GTP y ATP que se están aconteciendo y hacen posible los cambios conformacionales de la subunidad mayor y menor para que se ocurra esos desplazamientos de los RNA de transferencias y además de ir leyendo de a 3 en 3 el RNA mensajero. Entonces, de esa manera, se va repitiendo los pasos para la síntesis de nuevos enlaces peptídicos que van siendo formados a medida que se va leyendo el RNA mensajero, ¿cierto? Entonces, se va ubicando un nuevo RNA de transferencia en la posición A y en la posición P se desplaza el RNA de transferencia que contiene los aminoácidos que ya se han sintetizado. Entonces vuelve y juega, vuelve y sucede lo mismo. En el paso siguiente se forma el enlace peptídico entre el aminoácido 3 y 4, quedan en la posición A, el RNA de transferencia pasa a la posición, el RNA de transferencia
que contenía la cadena anteriormente, peptídica, pasa ahora, vacío, pasa ahora a la posición E. Y luego este vuelve y pasa a la posición P, dejando el espacio libre para que venga otro RNA de transferencia y que se ubique en la siguiente tripleta de nucleótidos que codifican para el codón. Eso se repite, pues, el número de veces que sea necesario. Y lo vemos otra vez. Entonces, se sigue sintetizando la cadena polipeptídica y se sigue leyendo. Aquí vemos cómo cambia de forma el RNA no, el ribosoma, perdón, cómo cambia de forma y se desplaza, haciendo que se vaya leyendo, se vaya corriendo el marco de lectura eh, en el sentido 5' 3', leyendo cada tripleta de nucleótidos que están en el codón en el RNA mensajero. Bien, entonces aquí vemos entonces cómo son esos cambios que les decía, los cambios conformacionales del ribosoma son muy importantes, son claves para dejar en posición tanto los RNAs de transferencia con la cadena polipeptídica creciente, como los RNA de transferencia que van saliendo del ribosoma y como dejando libre la posición A para que venga un nuevo RNA de transferencia específico para la región en el RNA mensajero que codifica para el codón. Bien, entonces, pues de esa manera, entonces, va a llegar un punto en que en el RNA mensajero llegue la señal, que es señales que permiten la elongación, ¿sí? Hay señales, esas señales son proteínas, que son los que van a hacer posible que el proceso de síntesis de proteínas sea eficiente y preciso. ¿Cuáles son esos factores de elongación? Entonces, se han identificado dos muy bien, es el EFTU y el EFG. ¿Mm? Esos factores de elongación, pues son proteínas que eh, se unen a los RNA de transferencia, ¿mm? Que vienen con su aminoácido específico para posicionarse en la posición A. Además, pues esos factores de elongación tienen acoplado un nucleótido dador de energía. Entonces, ese RNA de transferencia que viene con el factor de elongación, pues ellos se posicionan eficientemente en el sitio A, ¿de acuerdo? Se posicionan muy bien en el sitio A debido a que hay complementariedad entre el anticodón y el codón. Si por alguna razón el RNA de transferencia que es ubicado en la posición A no encaja bien, no es complementario en las primeras dos posiciones, en los dos primeros nucleótidos de la región codón-anticodón, entonces existe la opción de que se puedan disociar, es decir, esto se pueda ir, ¿listo? Entonces se disocia. Pero si no, si en realidad hay una buena complementariedad, lo que se hace es entonces que eh, el GTP unido al factor
factor de elongación, el GTP, libera energía, se convierte en GDP, se libera el grupo fosfato, y esa energía es una energía que se produce por la hidrólisis del GTP, dejándolo aquí entonces firmemente ubicado. Y además esa energía es utilizada para que se sintetice el enlace peptídico entre el aminoácido que entra y la cadena creciente. Aquí vemos la acción del otro factor de elongación, que es el FG. Factor de elongación FG es un factor de elongación que no se une, a diferencia del F2, él no se une a la RNA de transferencia que llega nuevo. No, él tiene como la forma más bien, él se parece en la forma a un RNA de transferencia y además tiene unido el GTP. ¿Mm? Entonces, este factor de elongación G, él puede ubicarse cuando ya se ha sintetizado la nueva cadena polipeptídica, él se ubica en la posición A, ocupándola. ¿Para qué? Para que no venga un nuevo RNA de transferencia, sino que él la ocupa. Él la ocupa ahí porque necesita tiempo. Se necesita tiempo. ¿Para qué? Para que podamos liberar este espacio del RNA de transferencia que quedó vacío. Este. Entonces necesitamos liberarlo de la posición en la que él se encuentra, que es la posición E, en la posición de salida. ¿Cómo lo hace? Fácil. Hay una hidrólisis del GTP, de nuevo. Se libera un grupo fosfato y de esa manera, entonces, se disocia el factor de elongación G, se disocia y se mueve el ribosoma en el sentido 5'3', dejando de nuevo la posición A vacía y que pueda entonces entrar un nuevo RNA de transferencia con un nuevo aminoácido. ¿Listo? ¿Cómo finaliza la traducción? Bueno, hay que decir aquí que estos pasos se repiten el número de veces que sea necesario. Entonces, los ciclos de asociación de factores de elongación, la hidrólisis de GTP y la disociación de esos factores de elongación aseguran que el cambio conformacional del ribosoma ocurra en la dirección correcta. ¿Listo? Bien, entonces, listo. Esa es la fase de elongación. Ahora vamos a mirar la fase de terminación. ¿Qué se necesita para terminar la síntesis de proteínas? Pues bueno, se necesita que en el ribosoma que contiene el RNA mensajero se llegue a una secuencia stop. Esa secuencia stop puede ser UAA, UAG o UGA. Cuando llega esa secuencia stop en la posición A, pues allí no hay ningún RNA de transferencia que se acople a esa secuencia. Es decir, no hay ningún anticodón en un RNA de transferencia que sea complementario para las secuencias codónicas de parada. Entonces, ¿qué pasa? Pues como no se reconocen,
Entonces, esa posición de A es ocupada por un factor de liberación. Sus siglas son ERFI. Y se une al ribosoma en la posición A. Mirenlo acá. ¿Listo? Entonces él llega ahí. Y él llega ahí y se ubica ahí muy bien porque ese factor de liberación se parece estructuralmente a un RNA de transferencia. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, pues pasa que el ribosoma hace lo que sabe hacer, que es que el ribosoma lo que sabe hacer es crear enlaces peptídicos. Entonces, el ribosoma trata de formar el enlace peptídico en la cadena creciente con el factor de elongación, que obviamente no trae ningún aminoácido, pero él hace, como decimos nosotros, él hace un tiro al aire. Él dice, pues, yo le paso a usted y voy a tratar de formar un enlace peptídico porque usted está llena y si hay algo llena, pues ese algo tiene que ser una RNA de transferencia con un aminoácido. Entonces, pues hermano, yo hago lo que sé hacer un enlace peptídico. Y claro, y se lanza a formar el enlace peptídico con esto. Y cuando lo lanza, pues no va a encontrar nada. Es decir, se libera la cadena polipeptídica dejando un extremo carboxi terminal. ¿Qué pasa en ese movimiento? Entonces, en ese movimiento, pues se libera la cadena. ¿Qué va a pasar con el RNA de transferencia que tenía la cadena polipeptídica? Él pasa a la posición E. ¿Y qué pasa con el factor de terminación de la traducción? Pues él queda en la posición P. ¿Listo? Quedan los dos ahí. Queda en la posición P. ¿De acuerdo? Entonces, como ya el ribosoma no tiene una cadena polipeptídica, quedó vacío el RNA de transferencia en donde se estaba creciendo la cadena polipeptídica, quedó en la posición E, y este factor quedó en la posición P de síntesis. Pues hermano, apague y vámonos. Se disocian todos los elementos del complejo ribosomal. Todos. La subunidad mayor, la subunidad menor, el RNA mensajero, el factor de terminación y el último RNA de transferencia que se colocó. Ese es el final de eh, la síntesis de proteínas en el ribosoma. En esta diapositiva, entonces, nos muestran algo muy bonito, y es que, pues uno pensaría que un RNA es leído de manera única y exclusivamente por un ribosoma, y no. La biología celular nos ha permitido mostrar que a un RNA mensajero se le unen muchos ribosomas al tiempo, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver, estos son ribosomas, que son representados de esta manera, miren ustedes. Entonces, tenemos aquí el RNA mensajero con sus factores de inicio de la transcripción, ¿cierto? Todos bien. Tenemos acá la secuencia de inicio de la traducción. Entonces, llega el RNA, llega el ribosoma con sus dos unidades y comienza a leerlo. ¿Listo? Y comienza a leerlo en el sentido 5', 3', día 3 codones. Pero pues cuando va leyendo, pues llega otro.
otro ribosoma y hace lo mismo, y llega otro y hace lo mismo, y todos ellos recorren y hacen la lectura del RNA mensajero hasta que se llega a la región de parada, a la secuencia de parada, y ya sabemos cómo termina eso. Entonces, cuando cada ribosoma llega a la secuencia de parada, pues va liberando su cadena polipeptídica. Entonces, por ejemplo, si aquí en esta secuencia de RNA, miremos cuántos cuántos ribosomas, perdón, podemos contar en esta figurita, unidos al RNA mensajero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ribosomas unidos a un solo RNA mensajero que codifica para una proteína. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas proteínas me va a originar esos 13 ribosomas que se unen a un RNA mensajero? Pues la respuesta es 13 proteínas. ¿Listo? Entonces, de esa manera, el proceso de síntesis, gracias a esta capacidad que tienen los ribosomas de unirse varios al tiempo e ir leyendo el RNA mensajero, hace que la síntesis de proteínas sea rápida, sea eficiente, pero eso sí, muy costosa. Bien, hemos visto entonces lo que es la elongación de la síntesis de proteínas, la terminación de la síntesis de proteínas y cómo un RNA mensajero puede ser leído por varios ribosomas, es decir, por un polirribosoma. Todo eso en eucariotes. Ahora miramos algunos aspectos de los procariotes. ¿Qué diferencia hay entre la síntesis de proteínas de eucariotes y procariotes? Entonces, tenemos que volver a lo fundamental, el molde con el cual se hacen las proteínas en los seres vivos. Y ese molde es el RNA mensajero. Entonces, ¿cómo es el RNA mensajero en los procariontes o los procariotes? Entonces, es un RNA mensajero que también es monocatenario en un sentido 5' 3', ¿cierto? Tiene aquí unos tags, estos son unos grupos fosfatos. ¿Mm? Tenemos aquí en rojo hay unos sitios de unión a ribosomas, a RNAs ribosomales. ¿Mm? Esos son en rojo. Son como los sitios que permiten el reconocimiento para el inicio de la síntesis de proteínas. Y tenemos pues aquí las secuencias de inicio, el codón A o G para la síntesis de esas proteínas. Entonces, ¿qué características vemos? Que el RNA mensajero no tiene cápsula en el extremo 5', no hay esa cápsula, que sí la encontramos en el RNA mensajero de los eucariotes. Segundo, estas secuencias de unión a ribosomas, que por lo general son estas que están aquí, A, G, G, A, G, E, U, son secuencias de unión a los RNA ribosomales 16S que se encuentran en el ribosoma, recuerden, en la subunidad mayor y menor. Y otra cosa característica es que los RNA mensajeros en los procariotes, un solo RNA mensajero puede codificar para varias proteínas. ¿Mm? Entonces, eso es algo, creo que ya lo habíamos hablado en la clase del viernes, eso es algo muy útil para las bacterias. ¿Por qué? Porque pues, hacen más eficiente el proceso. Con un solo RNA mensajero puedo codificar para 3 diferentes proteínas, mientras que en los eucariotes un solo RNA mensajero codifica para una sola proteína. Ese término de RNAs que codifican para varias proteínas recibe el término de RNA mensajero policistrónico. Entonces, mirando un poco las secuencias de esos RNA mensajeros,
corriente arriba del sitio de inicio de la traducción, el auge, entonces encontramos unas secuencias características que son esas secuencias de unión a los RNA ribosomales. Y el nombre en realidad que reciben esas secuencias, que difieren un poco, miren ustedes, GG, AG, son por lo general esas secuencias, reciben el nombre de secuencias Shine del Garnon, ¿sí? Que son complementarias a los RNA ribosomales 16S. Y se han encontrado, existen diferentes secuencias muy parecidas, eso sí, en diferentes microorganismos. Ok, la otra característica que tienen este proceso de síntesis de proteínas en los procariotes es que el aminoácido, el primer aminoácido que se coloca en las proteínas es metionina, pero está modificado. Creo que es fenilmetionina. Es una modificación covalente. No es el aminoácido metionina normal, sino es una modificación del aminoácido. Entonces, esa es otra diferencia en el proceso de síntesis de, eh, de proteínas en los procariotes. Ahora, cómo se inicia la traducción en los procariontes? Vamos a mirar. Entonces, son tres pasos, muy similares, eso sí, muy similares, ¿m? A lo que sucede en los eucariotes. El primero es una correcta posición de la secuencia codón en la subunidad menor del ribosoma. ¿Listo? Entonces lo vemos acá. Tenemos acá la subunidad 30S. Tenemos acá el sitio P del ribosoma y el sitio A. Y tenemos igual unos factores de inicio de la traducción. ¿Se acuerdan que en la clase pasada, el viernes, se los mostré en una tablita que en los procariontes son tres, IF1, IF2 y IF3, perdón. Entonces, ellos son los que van a ayudar a acomodar el RNA mensajero de manera correcta sobre el ribosoma, sobre la subunidad menor del ribosoma. ¿Listo? Entonces, cuando se encuentra ubicado de manera correcta, entonces se permite la entrada del RNA de transferencia que tiene la secuencia anticodón UAC, que es complementaria a la secuencia codón AUG. De esa manera, este RNA de transferencia con esta secuencia anticodón trae el aminoácido, ya trae el aminoácido unido al RNA de transferencia. Es decir, se necesita, así como en los eucariotes, se necesita que los RNAs de transferencias se activen mediante la unión del aminoácido específico. Y eso lo hacen pues unas enzimas que son las RNA de transferencias sintetasas. Entonces, ok, entonces viene el RNA de transferencia junto con el factor de iniciación 2 que tiene acoplado un GTP. Entonces llegan ellos y ¡prum!, se ubican ahí en donde les corresponde. Y el factor IF2 se asegura que esto sea complementario, que eso sea estable. Y si es estable, pues entonces él hace la hidrólisis del GTP. Este factor tiene actividad hidrolasa o GTPasa y lo que hace es hacer la hidrólisis del GTP y cuando se libera, cuando se rompe el enlace del GTP, esto es trifosfato, cuando se rompe y libera el grupo fosfato, pues se liberan los factores que están allí asociados. Entonces, se libera el IF1, se libera el IF2 y se libera el IF3. ¿Para qué? Para permitir la llegada de la subunidad mayor, la 50S, y ¡prum!
La subunidad mayor llega y se acopla de manera perfecta al RNA de mensajero, al RNA de transferencia con el aminoácido fenilmetionina, y entonces queda formado el complejo ribosomal para iniciar la síntesis de la proteína. Y el proceso es igual, el proceso de elongación es igual. Entonces, ¿en qué sentido? Pues en el sentido de que van llegando los aminoácidos a la posición A, la cadena polipeptídica va creciendo con el RNA de transferencia en la posición P y se van creando los enlaces peptídicos. Se ha encontrado, en los procariotes, se han encontrado unos mecanismos de control de calidad de la síntesis de proteínas. Cuando por alguna razón, cuando por alguna razón un RNA mensajero en las bacterias está truncado, está incompleto, ellos utilizan un RNA de transferencia, que es un RNA de transferencia que además de transferir un aminoácido, además sirve de molde, como si fuera un RNA mensajero, para continuar la síntesis de la proteína. Es una cosa como loca, es una cosa caída de los pelos, pero las bacterias son muy recursivas y ellas no se pueden dar el lujo de gastar energía en la síntesis de una proteína para que quede incompleta. Entonces, ellas han usado estos tipos de tmRNAs para evitar eso y poder completar la síntesis de proteínas, así el RNA mensajero haya estado incompleto. ¿Ok? Entonces, de esa manera, pues, se continúa con la síntesis de esa proteína y el RNA mensajero que estaba mocho, incompleto, se libera y queda unido al tmRNA de transferencia. ¿Listo? De esa manera, entonces, el ribosoma continúa leyendo ese RNA de transferencia, que además es un RNA mensajero, tiene un molde, y lo que hace son secuencias codónicas que codifican para adenina. Entonces, pone bandera, pone una bandera de secuencias de aminoácidos que son 11 aminoácidos aproximadamente de alanina. Entonces, de esa manera queda una proteína que está incompleta y que además tiene un tag que es una secuencia de aminoácidos de alanina. Eso permite a que estas proteínas incompletas no se plieguen adecuadamente, ellas no van a adquirir su forma natural, pues porque obviamente no es la secuencia original de la cadena polipeptídica. Entonces, al no plegarse bien, es reconocida por los mecanismos de degradación de las bacterias y de esa manera la proteína se degrada.
Bien, entonces, para finalizar esta primera clase, vamos a hablar un poco sobre los inhibidores de la síntesis de proteínas. Existen ciertos fármacos o drogas, como lo quieran llamar, que de manera eficiente bloquean la síntesis de proteínas. Por eso es que nosotros podemos utilizar fármacos o antibióticos, bueno, no sé, ustedes saben más de eso que yo, las bacteriólogas, que pueden ser usados para controlar el crecimiento, por ejemplo, de hongos, bacterias, porque se utilizan inhibidores que afectan el mecanismo de acción de las subunidades ribosomales pequeñas o las subunidades ribosomales grandes. Entonces, ellos son, por ejemplo, la tetraciclina, cloranfenicol, la streptomicina, que son, digamos, muy reconocidos, ¿sí? Son antibióticos muy reconocidos, y su mecanismo de acción es afectar la función de la subunidad menor o mayor del ribosoma. Entonces, en esta tabla podemos ver la especificidad de esos inhibidores que bloquean ya sea la síntesis de proteínas o la síntesis del RNA, alguna de los dos eh, procesos biosintéticos en la célula. Entonces miremos como los más reconocidos, ¿no? Y son específicos, que actúan solamente sobre bacterias, no afectan de la misma manera eh, la síntesis de proteínas de los eucariotes. Entonces, pues la tetraciclina, obviamente, que es muy conocida, su mecanismo de acción es que bloquea la unión del RNA de transferencia aminoácil al sitio A del ribosoma. Entonces, como que ocupa la posición A en el ribosoma, ¿de acuerdo? E impide la entrada de nuevos RNAs de transferencia que vienen con su aminoácido específico. Entonces, de esa manera se bloquea la síntesis de la proteína. Lo mismo la streptomicina, por ejemplo. La streptomicina, su mecanismo de acción, previene el inicio de la traducción y la elongación de la síntesis de la proteína. Eh, el cloranfenicol, miren, el mecanismo de acción del cloranfenicol, interesante, bloquea la reacción peptidiltransferasa, ¿ah? Sobre los ribosomas, es decir, la formación del enlace peptídico. ¿Mm? Hay unos que actúan sobre bacterias y eucariotes, por ejemplo, la purimicina. La purimicina es un inhibidor que causa la liberación prematura de cadenas polipeptídicas nacientes. ¿Mm? Algunos que actúan sobre eucariotes, pero no sobre bacterias, por ejemplo. La cicloheximida. ¿Mm? Es específico en bloquear la síntesis de proteínas en eucariotes, es decir, afecta al ribosoma eucariote. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Bloquean las reacciones de traducción, de translocación, perdón, de translocación sobre los ribosomas. ¿Mm? Es decir, el movimiento que hace
el complejo ribosomal para que se desplace la lectura del RNA mensajero en el sentido 5'3', para que se mueva el RNA de transferencia de la posición P a la posición E, y de esa manera, pues, inhibe la síntesis de las proteínas. Bien, chicos, entonces de esta manera terminamos la primera parte de la clase, eh, con lo que fue la explicación de la síntesis de proteínas, su elongación, su terminación. Vimos cómo es el proceso de síntesis en los procariontes, y finalmente vimos eh, algunos inhibidores y su mecanismo de acción en la síntesis de proteínas en eucariotes y procariotes. Entonces, de esa manera, vamos a dejar aquí esta primera clase, y cuando la terminen de ver y desarrollar la actividad, pueden continuar viendo con la última parte de la clase o la segunda parte de la clase que tenemos para el día de hoy.